¿quién creó al Cártel Jalisco Nueva Generación? Lo crea Genaro García Luna. Eso lo ha confirmado el periodista Francisco Cruz Jiménez. Lo ha demostrado de manera fehaciente. ¿Por qué era necesario el Cártel Jalisco Nueva Generación? Ahí entran una hipótesis muy interesante que me parece que nos ayuda a encuadrar todo ello. Uh-huh. El Cártel de Sinaloa, me voy a ir un poco más atrás. Sí. Cuando cae el Cártel de Guadalajara, Carlos Salinas de Gortari reparte este país. Uh-huh. Y hace o se lo reparten varios cárteles. El de los Arellano en Tijuana, el de los Carrillo en Juárez, se fortalece el de Nepomuceno en el Golfo, Sinaloa como tal, con el Güero Palma en ese momento, la gente de Michoacán, la gente de Guerrero, en fin. No funcionó ese experimento. Hubo enfrentamientos entre ellos. ¿Por qué razón? Porque en el año 2000, cuando gana el PAN, cuando gana Vicente Fox, se atomiza también la figura presidencial. Ya no estaba la figura de Salinas o Zedillo, que eran los con los cuales tú negociabas directamente desde Estados Unidos o les ordenabas directamente. Aquí en México en esa época se lo ordenabas al presidente y el presidente decía y los gobernadores se acataban. Cuando llega Vicente Fox como tal, Fox no tiene esa fuerza sobre los gobernadores priistas, quienes empiezan entonces a tomar su pedazo del pastel, creando sus propios grupos de choque o sus propios grupos de sicarios y colocándoles el membrete que tú me digas. Y lo vimos, por ejemplo, con una profundización en el Cártel Tijuana. El Cártel Tijuana ya existía y siempre estuvo vinculado a Carlos Hank, a la familia Hank como tal. Y luego contó con el respaldo de Ernesto Rufo Appel, aun y cuando él se ha encargado de decir que no. Ahí están las pruebas de sus vínculos, o por lo menos de gente de su gobierno con este cártel, y algo que denunció en vida el maestro Jesús Blanco Ornelas, no una, en varias ocasiones, y cosas que le costaron la vida precisamente al maestro Blanco Ornelas. Pero se presenta una situación de esa naturaleza. Los gobernadores comienzan a querer su pedazo de pastel. Entonces el Cártel de Sinaloa, ordenado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, toman la determinación que el Cártel de Sinaloa sea el cártel del Estado, sea el cártel que ellos manejan y sea el cártel que combata a todos los demás cárteles para meterlos en orden. La guerra contra el narcotráfico, una falsa guerra contra el narcotráfico, jamás fue por el narcotráfico. Fue por una expoliación y extractivismo en este país y fue también para poner orden de la federación en contra de los estados que se habían, digámoslo así, sublevado en cuestión de territorio, en cuestión de delitos y en cuestión de control de recursos naturales. Entonces, de eso se trató realmente la guerra contra el narcotráfico y fue una guerra en contra, esto es otro tema que hemos abordado, una guerra contra los pobres en realidad. Sí. Pero centrándome en ese punto, llegamos entonces al año de 2006 con Calderón, el Cártel de Sinaloa, y de repente, del otro lado, esos empresarios, esos políticos, esos militares, que se dan cuenta que con la derrota de Amado Carrillo, con la derrota, entre comillas, de los Zetas, o con la derrota de los Arellano, con la derrota de esos cárteles, pues ahora todo le concierne nuevamente a las agencias de inteligencia norteamericanas, al gobierno estadounidense en el control del territorio. Y entonces esos mismos integrantes, de la mano de Genaro García Luna, aun cuando García Luna jugaba también del otro lado, crean la figura del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Con qué? Un personaje con el caso de Nemesio Ceguera el Mencho. Es decir, tienen a su propio representante en el mundo de las drogas y en la disputa territorial de este país. No olvidemos dos detalles que son muy importantes. Cuando nace el Cártel Jalisco Nueva Generación, nace, como lo comentábamos, durante gobiernos panistas, Felipe Calderón y Emilio González Márquez. Se empodera con gobiernos priistas, Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval. Estos dos últimos gobiernos no pensaban, sino que ellos querían su pedazo del pastel. Entonces utilizaron a su propio cártel, crearon a un mismo cártel que creció exponencialmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para competirle al cártel de los gringos, que era el Cártel de Sinaloa. Entonces, esa es una de las hipótesis que se maneja de por qué surge el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahora, ahí entramos también a algo que se evidencia con este cártel particularmente, que es la violencia del crimen organizado. La violencia del crimen organizado se va incrementando conforme va operando el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
porque a diferencia de otros que ya se venía dando progresivamente. ¿Con los Zetas quizás? Con los Zetas en un principio y luego con la propia gente del Chapo, con los exmarinos mexicanos, o con la participación de los caiviles también, asesorando a gente del cártel de Sinaloa o del mismo cártel de Juárez, la participación de los pandilleros de Los Ángeles, ¿no? Que son brutales a favor de los de Tijuana. Es decir, ya había un incremento de la violencia, pero efectivamente, como bien lo señalas, con los Zetas se militariza oficialmente el narcotráfico. Y entonces, lo que vemos del cártel Jalisco Nueva Generación es un actor paramilitar como tal. Su formación, sus estructuras, su mentalidad, todo es castrense. Todo va de la mano. Hace poco se dio a conocer que había hasta mercenarios provenientes de Ucrania en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, de ese nivel de violencia es como tal ese cártel. Eran miembros colombianos. Se habla de colombianos también que venían de Ucrania. Que venían de Ucrania. Es decir, a lo que voy con esto, ahí hay un detalle más, fíjate, que es importante mencionar, se me estaba pasando para ir entendiendo por qué fueron consolidando y cómo fueron consolidando este cártel para defender sus propios intereses. Hay un policía en Colombia, un super policía, esto me lo comentaba Nacho Alvarado hace poco, que se llama el General Naranjo. El General Naranjo le han hecho todo tipo de historias en Colombia, es el super policía colombiano, es el héroe colombiano. La realidad es que Naranjo operó siempre de la mano de las Autodefensas Unidas de Colombia, que era el grupo conservador surgido para contrarrestar a las FARC y que era el representante de un sector económico, político, militar para disputar el terreno de la droga al cártel del norte del Valle o al cártel de Cali, particularmente, o al cártel, incluso en algún momento al cártel de Medellín. Entonces, las autodefensas colombianas supuestamente surgen para contrarrestar la guerrilla de las FARC, pero en realidad eran el brazo armado de los intereses conservadores que podían hacer lo que el ejército colombiano oficialmente no podía hacer. Era un grupo paramilitar, como su mismo nombre lo dice. Bueno, uno de los grandes operadores y grandes creadores de esa idea es el General Naranjo. Él vino aquí y asesoró a Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Era uno de sus principales asesores. Su presencia aquí coincide con el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación y las formas con las cuales opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ahí te das cuenta también cómo fue el surgimiento y para qué fue el surgimiento de esta organización criminal. Ahora, otro de los puntos muy importantes que hay que destacar de este cártel y que se vino evidenciando ya con otras agrupaciones es que también dentro de sus propias actividades y acciones que hoy por hoy estamos viendo, y te lo mencionaba al principio de la violencia, derrumba completamente el tema de que la policía, por ejemplo, trabaja para los narcos. La línea, que era supuestamente el brazo armado del cártel de Juárez, no era así. La línea era un grupo de policías y ex policías que operaban a favor de cuidar el territorio de Chihuahua por los intereses económicos, y vuelvo a lo mismo, recursos naturales que existían. No estaban bajo las órdenes de Amado Carrillo, ni mucho menos de Vicente Carrillo. Ellos operaban para cuidar los intereses de empresarios y de políticos particularmente. El grupo de gente nueva en Sinaloa era algo similar y supuestamente estaban bajo las órdenes de Joaquín Guzmán Loera y el grupo también de las famosas Flechas del Mayo Zambada. Eran grupos integrados por policías en realidad, quienes operaban a favor de las clases políticas de las entidades y no jamás a favor de ningún cártel ni mucho menos. A ellos les daban la orden de protegerlos. El día que ya no tenían la orden, los dejaron morir solos, así de sencillo. Vemos cómo detuvieron al Chapo, solo. El Mayo supuestamente se fue a entregar después de que lo secuestró, ¿no? El Chapito. Es decir, ¿dónde quedaron esos grupos de seguridad tan brutales que operaban para ellos? En ningún lado. El único que lo mantuvo hasta el final fue el Mencho. Por eso es que eso nos lleva al punto de saber que no fue ningún acuerdo, que no fue ninguna decisión buscar el gobierno mexicano en un acuerdo con algún interés criminal, porque ahí están las pruebas precisamente de que fue ahora sí un operativo para golpear directamente a un operador importante del crimen organizado. Entonces, el golpe que se le hace al Mencho, Jesús, de alguna manera rompe con esa narrativa de la relación que existe entre el gobierno federal y el crimen organizado.
Yo siempre he pensado algo. O sea, desde Andrés Manuel López Obrador se rompió esa relación. Ok. Esa relación sí existía con Peña Nieto, sí existía con Calderón, sí existía con Salinas, sí existía con Zedillo, sí existía con Fox, e incluso nos podemos ir más atrás con José López Portillo y con el propio Miguel de la Madrid. Pero en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, él rompe con esa relación. Esa estructura criminal queda viva de todas formas, porque lo que tú ganaste fue el poder político. Uh-huh. Morena gana el poder político, pero el poder económico está ahí, el poder castrense está ahí, y ambos tienen a su ramificación, que es el poder criminal. Y esa estructura criminal opera en la actualidad y genera violencia que desestabiliza, genera violencia que busca calentar plazas, genera violencia que busca inhibir inversiones, genera violencia que busca en muchos sentidos provocar incluso la animaversión de la sociedad hacia un gobierno. Una auténtica desestabilización. Una auténtica desestabilización. Entonces, eso es parte de lo que me parece que hace falta discutir más, en el sentido de que no hay esos pactos que había antes y por eso se comportan como se comportan en la actualidad. Su comportamiento es mucho más beligerante, su comportamiento es mucho más brutal, su comportamiento es mucho más intimidatorio y más dirigido hacia la población civil, por esas causas que acabamos de mencionar. Hay incluso, Jesús, una espectacularización de estas acciones. Sí, por supuesto. Desde los propios medios, las series y todo esto, pero tú mencionabas la forma de comunicar del Cártel Jalisco. Hacer este caos, los bloqueos y casualmente atacar instituciones del gobierno, los bancos, instalaciones militares, bases. No atacaron no atacaron a ningún empresario, atacaron instituciones del gobierno. Es claro que el Cártel Jalisco quiso comunicarle al gobierno: tú eres ahora mi enemigo. Es que siempre ha sido su enemigo. O sea, Morena siempre ha sido enemigo. Ojo con lo que vamos a decir ahora. Ok. No todos en Morena. Sí, por supuesto. O sea, eso hay que decirlo claro. Para mí, el gobernador de Sinaloa tiene mucho que explicar. Para mí, el gobernador de Tamaulipas tiene mucho que explicar. Para mí, la gobernadora de Guerrero tiene mucho que explicar. Para mí, Rutilio Escandón, que ahora anda ahí en labores consulares, tiene mucho que explicar del narcotráfico en Chiapas. Es decir, hay gobernadores de Morena y hay políticos de Morena que también tendríamos que estar investigando sus vínculos directos con las actividades criminales. Pero en el caso concreto de la Federación, en el caso concreto de la Presidencia de la República, ni Claudia Sheinbaum ni López Obrador tienen vínculo alguno con el crimen organizado. Y eso se ha demostrado en muchas ocasiones, desde el cambio de narrativa del propio López Obrador, desde el cambio de forma de hacer las cosas de López Obrador, hasta la manera como las está ejecutando hoy por hoy la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es muy importante entenderlo, que una cosa, y porque mucha gente de repente pensamos que todo es homogéneo, ¿no? Que si hablamos del presidente todo lo demás es igual. Así es. No, hay diferentes intereses dentro incluso del propio ejército mexicano. Hay intereses dentro de del propio gabinete, hay intereses dentro del propio partido político, hay intereses dentro de sus propios aliados en la famosa Cuarta Transformación, en donde en el Partido Verde hay personajes impresentables: Erubiel Ávila, Rubalcaba, Eugenio Hernández, 3 personajes que han sido señalados incluso también de pertenecer a actividades delictivas. Entonces, por eso a mí me gusta mucho separar para ir entendiendo cómo se van moviendo las fichas en ese momento. Y es ahí, por ejemplo, donde abordo lo que ahorita estás planteando. El tema de la espectacularización como tal. El Cártel Jalisco Nueva Generación, si algo ha sabido hacer desde que lo conocemos, es dar mensajes. Es una de las organizaciones criminales que mejor aprovecha las dinámicas de información e incluso las dinámicas en redes sociales y plataformas. Las conoce muy bien. Las personas encargadas de eso las conocen perfectamente. Saben dónde colocar una manta, saben dónde colocar a una persona colgada, saben dónde colocar un bloqueo, saben cómo exacerbarlo, saben cómo venderlo, incluso con sus videos, ¿no? Aquí claro. Hablando todo ello, o sea, saben perfectamente cómo producirlos. A mí en 2 ocasiones me llamó mucho la atención, con la poca experiencia que uno tiene en medios tradicionales, entre ellos tele, pues te das cuenta, ¿no?,
desde la toma, el micrófono, el viento, la luz. Hay una producción detrás de cada uno de esos videos. Claro. Hay una intencionalidad en el mismo discurso que están planteando. O sea, no son improvisados en ningún sentido. Hay una profesionalización por parte del Cártel Jalisco en materia mediática. Y eso se logra por las ramificaciones que mencionábamos empresariales. ¿A qué voy con ello? A que lo que pasó, por ejemplo, el domingo. El domingo se da la quema de vehículos, se da la quema de tiendas de conveniencia principalmente. Hay un ataque a algunos bancos del bienestar. Como tal, está el tema de los traileros, que ese tema hay que analizarse muy bien porque según la ATOYAC, si es la Asociación del Transporte, lo que ellos dan a conocer es que hubo traileros muertos, ¿no? Y que van a llevar a cabo protestas al respecto. Pero, ¿cómo funcionó ese domingo la comunicación? El mismo cártel graba videos y los sube. Y al igual que el discurso, la estructura de X, por ejemplo, hay agencias que potencializan un video o potencializan un discurso. Eso lo hicieron muy bien el domingo. Si a esto le agregas periodistas que por el afán de informar rápido cometieron el error, dice, con alguna de esas fintas, o por su sesgo personal y político de golpear a un gobierno, o porque tienen un pago del crimen organizado, porque seamos honestos, así como hay periodistas muy valientes, hombres y mujeres, que han salido a jugársela siempre para denunciar al narco, hay periodistas pagados por el narco. Eso es una realidad. Entonces, también vimos eso en esa cobertura. Así como salieron reporteros y reporteras que nuestro respeto, con el teléfono en la mano a ver qué sí era lo que estaba pasando, hubo otros que trataron de exacerbar ello porque así les convenía para viralizarse, para golpear al gobierno o porque así se los ordenaron. Al final, las tres partes le hicieron el trabajo a la misma campaña publicitaria del crimen organizado. Ojo, esto no quiere decir que no se estuvieran viviendo momentos de terror. Claro. Que no se estuvieran viviendo momentos muy difíciles. A mí cuando hay gente que me ha dicho, bueno, no era tan complicado, le dice, vete a vivir a Jalisco y pregúntale a alguien de Jalisco qué fue vivir lo que pasaron. Claro. O sea, en realidad el hecho de estar en su casa encerrados, de que te estén bajando de tu auto, del camión donde vas para quemarlo, que estén lanzando las famosas ponchallantas, que quemen tiendas de conveniencia al lado de tu casa o cerca de tu casa, que escuches que están los operativos, es una psicosis impresionante, es un temor natural que se está generando, es un miedo como tal. Y para eso lo hacen. Los narcobloqueos no solamente son una respuesta para generarte una reacción de la ciudadanía, también son para desviar la atención de la autoridad, para detener los operativos que estás llevando a cabo, que están en marcha, porque obligas a que las fuerzas federales se trasladen a otro lado para evitar lo que tú estás haciendo. Aquí lo que falló, y hay que decirlo claramente, es el gobierno del estado de Jalisco, porque el gobierno del estado de Jalisco jamás participó activamente. ¿Dónde estuvieron los policías de Jalisco? ¿Dónde estuvieron los policías estatales y municipales? Sí. Acaban de dar a conocer de que en Cuandureo los policías eran los que estaban organizando los narcobloqueos. Ya los detuvieron. O sea, ¿cuántos policías participaron activamente en enfrentar lo que estábamos viendo el domingo? Policías estatales y municipales. Los muertos son de la Guardia Nacional. Entonces, ¿ahí qué fue lo que falló y por qué? No olvidemos un dicho del propio Enrique Alfaro, ni siquiera es mío. Alfaro en su momento denunció que la Fiscalía de Jalisco estaba infestada del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué nadie le avisó al gobierno de Jalisco? Pues porque saben que no se le puede avisar al gobierno de Jalisco. Así de sencillo. Ya sea por temor a las filtraciones o porque sabes que están coludidos con esta actividad, con este grupo criminal. Entonces, ¿ahí qué fue lo que pasa? Los que dejaron solo a la ciudadanía fueron los gobiernos estatales. Fueron los que fallaron literalmente en la reacción para tratar de impedir que eso se fuera extendiendo. Lamentablemente hubo hasta noticias falsas como la de los famosos sicarios que habían tomado el aeropuerto, Claro. que tuvo un impacto muy particular, que hoy por hoy se sigue repitiendo en el mundo, que hoy por hoy hay medios internacionales que siguen presentando esas imágenes como si fueran reales y que hoy por hoy sigue siendo como que el punto nodal de los comentarios de mucha gente. Incluso, Jesús, perdón que te interrumpa, he tenido la oportunidad de escuchar a la gente, de poder escuchar la opinión de la gente de a pie y considerando estas noticias falsas también me doy cuenta de que estas noticias, además de ser para golpear al gobierno,
también crean muchísima desconfianza. Es decir, porque la gente, este efecto en la población, la gente ya no cree en lo que hace el gobierno mexicano. Es decir, muchos mencionan, luego de abatir al Mencho, pues la gente no cree. La gente dice, es que si no hay cuerpo, pues nunca pasó. Eso es parte incluso de la misma dinámica de información. Hay periodistas que con justa razón, y periodistas serios, que para ellos efectivamente, si no ven el cuerpo, no hay cuerpo. O sea, no pueden asegurar como tal. Y son formas y estilos de informar y de entender muchas veces la noticia. Hay otros que lo aprovechan precisamente para lanzar con toda seguridad de que no está muerto, sin ningún tipo de rigurosidad, sin ningún tipo de verificación de la información, ni mucho menos. Y hay un tercer grupo que de esa forma siembra lo que tú acabas de decir, que la ciudadanía diga, pues no lo está. ¿Por qué? Porque además, ¿por qué se presta también o por qué se puede funcionar un discurso así? Al Mencho lo han matado 11 veces, oficialmente, ¿no? O sea, me refiero oficialmente en el sentido de que se manejó en varios medios de comunicación. 11 veces supuestamente, más bien cambio oficialmente. Supuestamente el Mencho murió 11 veces. Ajá. Hubo incluso declaraciones de actores importantes de los medios que dijeron que agentes de Estados Unidos les habían dicho que ya estaba muerto. Entonces, al Mencho lo han matado en varias ocasiones. El Mencho fue un personaje del que solamente teníamos 3 o 4 fotografías, nada más, del que muy poca gente conocía su voz. Un personaje que no es que fuera discreto, yo difiero con ese, muy discreto, no era discreto. El tipo generaba violencia todos los días y quería que supieran que él era el que le estaba generando con su grupo. Entonces de discreto no tuvo nada, pero no era un tipo que se dejara ver en posiciones vulnerables. Entonces, ante esa falta de información, ante la información de que tenía un problema renal como tal, pues por supuesto se soltaban las versiones a cada ratito que había muerto. Sí. Porque no lo veías como veías de repente que si el Chapo andaba acá, que si tal narco anda por acá, que la misma gente alrededor en el estado de Jalisco, que hay gente que te dice, pues él vivía en tal zona, él se ubicaba en tal otra, pues decían casi no se le ve, ¿no? O sea, casi no se le ve como tal. Lo que se ha podido comprobar es que sí recibía una hemodiálisis, constantemente se dializaba, un gasto importante, pero a lo que voy con ello es que esa versión también de la enfermedad pues ayudaba a creer que había muerto cuando no se sabía nada de él en un cierto tiempo. Entonces todo esto juega un papel. El gobierno federal tiene un reto en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay leyes que le impiden andar enseñando los cuerpos. Esa es la realidad. Es cierto que mucha gente ha dicho, bueno, antes se filtraba esto. Efectivamente, antes podías filtrar algo. Ahora no se ha filtrado. Y eso ha llevado a que se crea que el cuerpo no existe como tal. Lo cierto es que el gobierno está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. No tiene que andar mostrando un cuerpo como tal. La ley no lo permite. O sea, no puede estar saliendo a los medios a decir aquí está la persona. O sea, eso no es lo adecuado. Estamos acostumbrados a que sí sea, pero no lo es. Incluso estamos acostumbrados, Jesús, a que prácticamente de forma inmediata saliera el presidente a dar la noticia de que habían capturado o abatido a cierto capo. Pero ahora con Claudia Sheinbaum pareciera que esa forma de comunicación cambió, ¿no? Quizás todos esperaban algún anuncio de forma inmediata, tanto de ella o en este caso del máximo general de las Fuerzas Armadas, porque al final fue una acción del ejército mexicano, pero no, la forma de comunicar cambió y ahora es, ¿saben qué? Espérense a la mañanera. Tiene una razón de ser. Ajá. Que tiene que ver con este concepto que mencionabas, la espectacularización. O sea, en anteriores gobiernos había que vender a los capos como un trofeo. ¿Por qué? Porque al momento que tú das como trofeo no estabas mandando el mensaje de fuerza para la población. Estabas mandando el mensaje de que quien se saliera del huacal así le iba a ir. Y de que tu cártel, tu grupo criminal, eras el que estabas avanzando. Ese era el mensaje que mandaba Calderón o Peña Nieto, en realidad. No era la intención de decirle a la gente, miren, vamos ganando la guerra contra las drogas, miren cómo vamos mejorando esto. La intención era mandar un mensaje al interior de la propia disputa criminal. Recuerdo las imágenes de la Barbie, ¿no? Por ejemplo. Presentándolo. Sí, claro. No, y digo, la muerte de Arturo Beltrán Leiva. O sea, Arturo Beltrán Leiva, cuando es ejecutado literalmente por la Marina, se hace famosa la fotografía en donde está desnudo, lleno de billetes y con la ropa interior solamente, ¿no? O con los pantalones debajo.
¿Cuál era la intención de ello? La intención era mandarle un mensaje a los Beltrán y a los Zetas de parte del cártel de Sinaloa, que era el que gobernaba el país en ese momento, no el Chapo, el cártel de Sinaloa, que era el que gobernaba con Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, eso es lo que es la espectacularización de mostrar ese tipo de trofeos. Ahora no se está haciendo. Está haciendo, a ver, ya se identificó, aquí está el documento, ya se pidió el cuerpo por parte de familiares, el señor está muerto. Eso es lo que te están dando a conocer por parte del gobierno, que está actuando pues como se tiene que actuar en un momento dado. Puede generar suspicacias, las va a generar hoy por hoy. Seguimos pensando que Amado Carrillo está vivo, ¿no? Hay gente que cree que Amado Carrillo está vivo. Bueno, seguimos creyendo, algunas personas siguen creyendo que Pedro Infante se acaba de morir, ¿no? Que se llamaba Pedro Miguel, o no me acuerdo cómo le decían que se llamaba, sí. Pedro Antonio, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que haya un convencimiento 100%. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta conforme avance el tiempo y veamos cómo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?